Ya. Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien en casa y aprovechamos este medio virtual para nosotros poder continuar con las clases académicas que se vieron interrumpidas a causa de esta pandemia. Pero hay que ser optimistas, seguramente esto en algún momento terminará y hay que seguir. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a continuar, con cuarto año, haremos en todo caso la primera clase de los elementos de la comunicación. Permítanme presentarme para los que aún de repente no me conocen, los que se incorporaron este año a la institución. Soy el profesor Frank del área de comunicación y en este caso en el curso de lenguaje dictaremos el primer tema básico que son los elementos de la comunicación. Para lo cual el día de hoy vamos a estudiar estos tipos con la intención de que usted al finalizar la clase sepa cada elemento y la forma de encontrarlo y también la tipología, porque la tipología aquí va a ser un poquito más compleja con ejercicios inclusive un poco más minuciosos, entonces va a requerir un poco de su atención. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con la clase del día de hoy. Lo que vamos a hacer entonces es a estudiar los elementos de la comunicación, para lo cual tenemos que hacer algunas definiciones elementales. Por eso es que vamos a pasar ahora a esta parte de aquí donde vamos a ver la comunicación en la definición y sus clases. Ustedes ya manejan el concepto básico de lo que es comunicación. Comunicación diríamos que es el acto de transmitir información. No importa cómo, pero la idea es transmitir información. Entonces, cuando decimos que es el acto de transmitir información, estamos haciendo referencia a que hay una comunicación humana, pero también hay una comunicación no humana. Entonces, en esta diferencia notoria de comunicación humana, no humana, diríamos que la humana hace uso de signos lingüísticos. Entonces, donde vamos a tener, por ejemplo, signos lingüísticos que es de manera verbal y signos no lingüísticos que es de manera no verbal. Y yendo por este lado, por comunicación no humana, porque no hacen el uso del lenguaje o del sistema de signos, vamos a poder notar tres puntos elementales. Por ejemplo, usted nota que en la parte de superior hay una imagen de tres chimpancés que están allí. Entonces, ¿por qué es comunicación no humana? Porque los animales también se comunican a través de un sistema de signos sofisticado como el nuestro. No, pero sí tienen formas, señales o movimientos que para ellos lo interpretan y tienen un significado. Entonces sí tienen una comunicación no tan mejorada como la nuestra, pero tienen una comunicación. Otro punto importante es las plantas. Las plantas tienen una forma de comunicarse. Entre ellos, por ejemplo, en la década del 70 se creía que las plantas o los troncos, en este caso las raíces de los árboles, cuando un árbol era talado a través de raíces enviaba ondas y se decía que anticipaba al otro árbol aledaño. Obviamente el árbol no podía salir y correr, ¿no? Pero de todas maneras se anticipaba. Entonces, eso todavía estaba en discusión, pero lo que sí se ha podido comprobar en 2012 en un estudio de científicos suecos, donde se define de que hay plantas que, por ejemplo, cuando son dañadas, pues ya sea por insectos o por algún animal que quiera dañar las hojas, una de ellas suelta una feromona que avisa a las demás que son aledañas, que están cerca de ella, a que para que un insecto vaya a comer sus hojas, las siguientes suelten una especie de veneno que repele a tal insecto. Entonces las plantas sí se comunican. Y obviamente usted debe saber que la imagen de aquí es la neurona. Entonces las neuronas por obvias razones sí se comunican. Ese proceso se llama sinapsis. Entonces se da cuenta usted que hay una comunicación humana y no humana. Inclusive aquí en no humana, si queremos ser un poco más detallistas, podríamos decir que la célula también sufre procesos de comunicación. Entonces, haciendo esa clara diferencia, el día de hoy nos vamos a enfatizar en la comunicación humana.
Entonces, al definir la comunicación humana, vamos a tocar algunos puntos muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, el primer punto importante sería que dentro de los elementos de la comunicación, que decíamos que la comunicación es el acto de transmitir información, vamos a tener al emisor, recuerde usted quién es el emisor, el que envía la información, el receptor, ¿quién va a ser? El quien recibe la información o también se llama decodificador. El código, que es el sistema de signos, aquí vamos a corregir, era el código del sistema de signos, ahí está, que más adelante se va a explicar de manera detallada. Entonces, aquí haciendo un breve repaso nada más, diría que es un sistema de signos. El mensaje, que es el contenido de la información del cual se está dando, y el canal sería el medio físico o físico, natural o artificial, según sea, donde se envía el mensaje. El referente va a ser la situación o situación o realidad aludida y el contexto va a ser el lugar o tiempo. Entonces, eso es una especie de resumen breve, donde vamos a tener más adelante a explicar de manera más detallada. Entonces, para nosotros recordar esos elementos básicos, en esta oportunidad vamos a agregar algunos más. Entre ellos, por ejemplo, está la redundancia, que es la repetición, en este caso, la repetición intencionada de un mensaje con la finalidad de que quede bien claro, o sea, que no haya confusiones y que se acuerde el receptor de mencionar eso. Y el ruido va a ser la interferencia, lo que daña la comunicación. Entonces, para eso vamos a ir nosotros a nuestro gráfico que tenemos aquí el día de hoy, si usted lo puede notar. Aquí tenemos los elementos y vamos a ir agregando poco a poco cada elemento. En el primer elemento aquí que nosotros tenemos, vamos a decir que es el número 1. Si usted se da cuenta, le he podido enumerar 1, 2, 3, 4, 5, el 6 está por aquí, 7. Son 7 elementos importantes. Entonces, el primer elemento diríamos que es el emisor. ¿Y qué es el emisor? Diríamos que es el que codifica la información. Codifica la información. Entonces, ese es el emisor. Si el emisor codifica, el receptor sería el que decodifica la información. Se da cuenta, ya tenemos un codificador y un decodificador. Ahora, ellos tienen una interacción. Una interacción, para ellos se valen de un canal. ¿Y qué es el canal? Es el medio por el cual se envía el mensaje. Ahora, lo que habríamos que agregar es que hay dos tipos de canal. El canal natural, cuando hace uso de las ondas sonoras, que es nato, o el canal artificial, como en este caso nosotros nos estamos comunicando a través de la red. Entonces, la red virtual hace posible que llegue la comunicación hacia usted. Entonces, se da cuenta que es un canal artificial. Muy bien, ahora, después de ello iríamos al código. ¿Qué es el código? El término exacto que usted debe saber es un sistema, diríamos, que es un sistema de signos. Y cuando decimos sistema de signos, vamos a tener dos elementales. El primero que va a ser lingüísticos y el segundo va a ser no lingüísticos. No lingüísticos. Estos son los dos elementos esenciales. Ahora, cuando decimos que son lingüísticos, estamos haciendo referencia a que usa la lengua. Entiéndase a la lengua como entiéndase a la lengua como el sistema de signos, no como el aparato o parte o elemento de la boca, ¿no? Sino como un sistema de signos donde de manera específica diríamos que puede ser el idioma. Y se puede presentar de las dos maneras, puede ser oral o también puede ser escrita. Ahora, cuando hacemos referencia al no lingüístico, aquí sí, miren, vamos a tener un dato muy importante, porque en el no lingüístico van a entrar a tallar una serie de factores, de hecho, muchísimos factores en los cuales vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando es no lingüístico, obviamente no haces uso del signo de la lengua, sino aquí en este caso se va a valer de otras alternativas. Y entre ellos, por ejemplo, cuando decimos no lingüístico, va a ser un sistema de signos que puede ser colores, por ejemplo, los colores transmiten algo, como por ejemplo el color rojo, que
transmite pasión, perdón. De repente el color negro, muerte, el blanco, paz, verde, esperanza, por ejemplo. Eh, no, perdón, verde naturaleza es amarillo esperanza. Entonces se da cuenta que los colores transmiten algo. Otro de ellos va a ser los olores, por ejemplo, también transmiten algo. Ahora, cabría recordar que no, los olores no se comunican con nosotros o los colores, sino que nosotros interpretamos eso y es por eso que se da la comunicación, porque tenemos la capacidad de interpretar olores. Un ejemplo, un olor de un pescado que está allí días, de repente no está en la nevera y tiene un olor fétido, usted sabe que no debe de comerlo, usted interpreta ese olor, entonces se da cuenta, no es que el olor le comunique a usted, oye, ya estoy malogrado, así es que cuidado que me comas. No es tanto así, ¿verdad? Entonces, los olores de todas maneras van a comunicar algo. Otro de ellos sería los gestos. Los ademanes, por ejemplo, el ademán de tocarse el estómago si te duele, por ejemplo, o de repente el ademán o el gesto de saludar con la mano, o de repente de despedida. Se da cuenta que son varios factores. Otro de ellos, por ejemplo, podríamos definir nosotros, a ver, vamos a colocarlo, ¿dónde podríamos colocarlo por aquí? Vamos a colocar aquí, de repente nos da. Otro de los elementos que habíamos visto, bueno, aquí no nos da, vamos a agregarlo de parte, ¿ya? Entonces diríamos los colores también. Otro de ellos es, por ejemplo, las señales. Habría que aclarar que aquí hay una diferencia notoria. Una cosa, por ejemplo, son las señas y otra cosa son las señales. Entiéndase como señales son, por ejemplo, las señales de tránsito que tenemos que no voltear en U, por ejemplo, otro de ellos, o por ejemplo, la señal que colocan a veces en las banderas rojas que colocan en las playas, por ejemplo, son las señales. Pero las señas es la forma en cómo se expresa un sordomudo. Por ejemplo, se expresa a través de las manos, haciendo un sistema como si fuera un alfabeto. Entonces, esos son señas. Muy bien, entonces tenemos ahora los señales transmiten algo, las señas también. Y un factor importante que cabría recalcar aquí, el otro es también, diríamos, los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales también transmiten algo, los fenómenos naturales. Por ejemplo, el día de hoy estuvo un fenómeno natural. A ver, vamos, fenómeno para que nos alcance. Fenómeno natural. El día de hoy, por ejemplo, el cielo se puso un poco nublado y después, 3 horas después, estuvo lloviendo. Entonces, mire, es un efecto, un fenómeno natural. Nosotros, de repente, si nos percatábamos de eso, hubiéramos interpretado que se avecinaba una lluvia. Otro fenómeno natural muy notorio es, por ejemplo, cuando el mar se retira, sabemos que es sinónimo o que posible causa de que sea un tsunami. Inclusive otro efecto más, y con esto terminamos, por ejemplo, sería un fenómeno natural cuando un volcán empieza a despedir mucho humo. Usted sabe que posiblemente pueda haber una erupción a futuro. Entonces, esos fenómenos naturales nosotros vamos a interpretarlos. Entonces, por eso se llaman no lingüísticos, porque no hacen uso de la lengua como tal. Muy bien, entonces iríamos luego al punto 5. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar, o también puede ser el lugar, el tiempo o la circunstancia. Esto es un agregado nuevo, mire, ve, circunstancia. Porque cuando decimos lugar, obviamente ustedes saben que es al aspecto topográfico, ¿no? Pero el contexto también puede ser el tiempo, una determinada época. Por ejemplo, yo digo, en Navidad la gente se vuelve muy solidaria. Entonces se da cuenta que aquí en Navidad va a ser el tiempo. Pero yo también podría decir la circunstancia. La circunstancia, por ejemplo, yo diría, hoy en el examen estuve muy nervioso. Entonces se da cuenta, el examen no es el tiempo, sino es la circunstancia. Yo estaba en esa circunstancia bajo presión, de repente no pude resolver tales ejercicios, entonces la circunstancia también es el contexto. Entonces, habría que agregar estos 3 puntos elementales. Sobre todo para cuarto año se está agregando la parte de circunstancia. Muy bien, ahora tendríamos que definir la parte del referente. ¿Qué es el referente? Es la situación
aludida, es decir, aludida, cuando decimos aludida, estamos haciendo referencia a la posible temática. Por ejemplo, el día de hoy aquí nosotros estamos reunidos escuchando la clase, la temática sería la clase dictada del profesor, o sea, a lo que se refiere en ese acto comunicativo. A eso se refiere con el referente. Ahora, estos son elementos de la comunicación y bueno, nos faltaba el mensaje, ¿no? ¿Qué es el mensaje? De lo más sencillo es el contenido o información. Ahí está. Es lo mismo de la cual se quiere transmitir. ¿Ok? Ahora, si ustedes habrán podido notar, aquí he colocado 3 cuadros amarillos con la intención de definir que estos no son elementos de la comunicación, pero sí son factores que intervienen en la comunicación. Por ejemplo, como la redundancia es un factor positivo porque se repite la información de manera intencional, con la finalidad de repente de que el receptor le quede bien claro el mensaje. Entonces es un factor. Pero también tenemos un factor negativo. Si esto es positivo, el ruido va a ser un factor negativo, porque va a ser la interferencia entre la comunicación. O sea, de alguna manera va a generar comunicación. Un ejemplo, el día de hoy estamos haciendo un acto comunicativo, el profesor, emisor, usted sería el receptor, el mensaje, por ejemplo, o perdón, el ruido, aquí sería, de repente si el internet está lento, no, usted no puede ver el video en su máxima calidad, o de repente tiene que esperar que cargue, entonces eso sería el ruido, la interferencia que hace. O de repente yo estoy en un concierto, estoy escuchando la música del cantante y de repente se apaga todo o de repente el micro no funciona muy bien, eso sería el ruido. Entonces es muy importante. Y el agregado aquí que tenemos el día de hoy, que esto es nuevo, es el feedback. ¿Qué es el feedback? En este caso va a ser la retroalimentación. La retroalimentación intencionada. Ya eso es una intencionada retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Alimentación. Por ejemplo, cuando decimos una intencionada retroalimentación, quiere decir que, por ejemplo, cuando yo me comunico, soy un gerente de repente y una persona ha expuesto una buena idea, yo de repente lo aplaudo y le hago elogios. Entonces, eso sería el feedback. Tratar de, tratar de transmitir el mensaje y dar apoyo a ese mensaje para que se pueda entender, se pueda mejorar o dar algunas sugerencias. Por ejemplo, el día de hoy, si usted de repente está escuchando en mi clase y si estuviéramos en persona, fuera en vivo, de repente usted me diría, profesor, de repente su voz un poco más alta o más baja o de repente no explique tan rápido o está muy bien. Entonces, se da cuenta, el feedback va a ser la autorregulación para que el mensaje se entienda de manera adecuada. Muy bien, después de eso nosotros tendríamos que tener el día de hoy, vamos a ver los tipos de comunicación. Cuando decimos tipos, por ejemplo, tenemos la primera que va a ser por su canal, nos vamos un poquito más cerca, ahí está. Cuando decimos la primera, cuando tenemos por su canal directa, vamos a tener directa e indirecta. Entonces, vamos a definir un aspecto muy importante, miren. Cuando se llama directa, se va a llamar directa cuando ambas personas están en el mismo lugar. Ambas personas están en el mismo lugar. Entonces, ahora, ¿y cuándo es una conversación directa en el mismo lugar? Vamos a colocar un ejemplo. Mira, hay una conversación allí, otro de ellos cuando está en un mismo lugar que podría ser de repente, a ver, un juego de charada, por ejemplo, también sería una conversación directa, ¿se da cuenta usted? Ahora, indirecta, ¿cuándo es? Cuando hace referencia a que no está en el mismo lugar. Por ejemplo, un canal artificial de una manera indirecta diríamos que un periódico, porque usted lee el periódico, pero la persona que lo escribió
no está en ese lugar, sino que está en otro lugar. Usted lee ese medio artificial, pero no está en el mismo lugar. Otro ejemplo sería el de aquí, una clase virtual, por ejemplo. Una clase virtual. Estamos en lugares distintos, entonces es una manera indirecta, porque estamos en lugares diferentes. Otro ejemplo sería en la número 2, por el papel del emisor y del receptor. Unidireccional se refiere cuando el emisor solo envía. En este caso, por ejemplo, nuestra clase es unidireccional. Yo solo digo los contenidos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a bajar el cuadrito para que pueda verlo usted, una conferencia, por ejemplo. Porque en una conferencia el ponente solo habla y comenta sobre el determinado tema. Aquí podríamos colocar inclusive otra aquí, por ejemplo, una canción solo da el mensaje. Usted no se pone a hablar o le dice, cantante, espéreme un ratito, explíqueme esta parte, no lo entendí. No lo dice, ¿verdad? Entonces se da cuenta. Ahora, la bidireccional es cuando es recíproca, o sea, cuando ambas personas se intercambian ideas. Podríamos estar en el mismo lugar, yo le pregunto, usted me responde, usted me pregunta y de repente yo también le respondo. Entonces, eso es una bidireccional. Aquí vemos una conversación, mire, efectivamente era una conversación. Otro ejemplo que podemos colocar aquí sería de repente una clase presencial. Ahí está, miren, una clase presencial. Cuando es una clase presencial, usted sabe que puede opinar, no hay ningún inconveniente. Muy bien, ahora vamos por la identidad del receptor, cuando se conoce o no se conoce aquí. Por ejemplo, la privada, vamos a tener la privada, hace referencia, cuando decimos identidad del receptor, hace referencia a que hay un receptor específico. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, sería un correo electrónico entre amigos, o sea, se conoce aquí, se conoce. Por ejemplo, yo le envío la información a alguien, pero sé quién es ese alguien. Otro de ellos sería un perfil de Facebook. De repente usted es stalker y está allí siguiendo el perfil de alguien. Entonces el perfil de Facebook también sería porque usted conoce al receptor. Muy distinto a la pública cuando el receptor, por ejemplo, es masivo. No sabe usted a quién está enviando el mensaje, quién de ellos lo va a escuchar. Un mensaje presidencial, por ejemplo, cuando el mensaje del presidente se envía, sabemos que le llega a todos los peruanos, pero no sabemos a qué peruano de manera específica. Entonces, se da cuenta. Otro de ellos, por ejemplo, sería un meeting. Cuando estamos en un meeting, por ejemplo, el candidato habla para todos y promete y dice el cielo y la tierra, pero no sabemos, el candidato ignora quién de repente aquí en la fila 4 está, por ejemplo, o sea, no sabe de manera específica. Por el código, ese es el más sencillo que puede haber, de lo que yo les expliqué. Cuando decimos código lingüístico es cuando usa el sistema de signos, usa la lengua. Y, por ejemplo, decimos una carta hace el uso de la lengua, escrita, pero es uso de la lengua. Otro de ellos sería una conversación. Una conversación hace uso de la lengua, sí, pero es oral. De todas maneras es lengua. ¿Y cuándo es no lingüístico? Cuando hacemos referencia a uso de signos que no usan la lengua. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, el abrazo, por ejemplo. O sea, no hablamos, solo le damos un abrazo de repente a alguien que está acongojado por la pérdida de un ser querido. Otro de ellos sería el saludo de mano, por ejemplo, aunque ahora por el efecto del coronavirus, recuerde usted que no se recomienda eso. Un saludo de manos, ahí está. Entonces, miren, ve, esto ha sido los elementos, los tipos, perdón, de comunicación. Yo les diría que esta parte es muy importante porque más adelante va a haber ejercicios que requieren de esta teoría elemental. Ahora sí pasamos a la parte de la praxis, donde vamos a tener en cuenta las preguntas. La primera pregunta es una pregunta muy básica, muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es la finalidad fundamental de la comunicación? ¿Para qué sirve? La respuesta sería que sirve para transmitir información o sentimientos. Sentimientos, porque de repente es un sentimiento, una emoción que alguien está transmitiendo. Aunque el término clave que usted puede manejar es el básico, sirve para transmitir información. Esta es elemental sí o sí.
Lo otro puede variar, ¿no? Puede variar, pero esta parte es elemental. Luego vamos a la siguiente. ¿A qué se denomina comunicación no verbal? Aquí diríamos, se le denomina a cuando no hace uso de la lengua. Entiéndase a la lengua como un sistema de signos, ¿no? Sistema de signos. Por ejemplo, cuando no hace uso de la lengua como un sistema de signos, por ejemplo, de repente un color, no habla el color, el sonido, no habla, por ejemplo, el sonido, pero de todas maneras transmite algo. Luego vamos a la pregunta número 3. ¿Cuántos tipos de contexto se reconocen? Y esto es muy importante porque yo les mencioné cuántos tipos de contexto hay. Y es aquí donde vamos a decir que hay 3 tipos de contexto. Hay 3 tipos de contexto. Hay 3 tipos de contexto. ¿Cuáles son, profesor? El primer tipo de contexto vamos a tener que es el lugar. El lugar, lo que les había dicho, por ejemplo, la comunicación en una escuela, por ejemplo, ¿cuál sería el lugar? La escuela. Pero también tenemos el tiempo. El tiempo puede ser en la mañana, en la tarde, hace 50 años, hace 3 años, o la circunstancia y circunstancias. Cuando decimos la circunstancia, estamos haciendo referencia a el momento. Cuando les daba el ejemplo del examen. Hoy en el examen me sentí muy nervioso. Entonces se da cuenta, la circunstancia fue el examen, no tenía lugar. El examen no es un lugar, no es un tiempo, pero sí es una circunstancia. Ahora dice, menciona 2 ejemplos de ruido, 2 ejemplos en los cuales el ruido, recuerde que es cuando interfiere con la comunicación. Vamos a hacer, bueno, dice 2 ejemplos, pero vamos a demostrarle que hay muchos más. El primero sería los tecnicismos. Cuando decimos tecnicismo, queremos decir, por ejemplo, yo estoy hablando con alguien, con un doctor, y le digo, doctor, ¿qué es lo que tengo? Y el doctor me dice, estimado paciente, usted tiene una gastroenteritis aguda, crónica. Entonces uno se pone a pensar, ¿y qué es eso? Entonces se da cuenta, va a ser un ruido porque no va a permitir la comunicación. Cuando esos términos propios de repente lo conocen los propios médicos o a un determinado sector de la población, pero no todos. Entonces, esos son tecnicismos, cuando son palabras propias de una profesión que no se entiende de repente de manera inmediata. Otro de ellos sería los sonidos. Pero cuando son los sonidos así de manera burda, de repente uno está queriendo escuchar en clase y está tu compañero te habla desde la parte de atrás, entonces se da cuenta que serían los sonidos. Otro ejemplo sería si a usted le duele algo, por ejemplo, la migraña, tiene migraña, por ejemplo, está allí queriendo usted escuchar a la clase, pero está con el dolor de cabeza y no puede entender. Otro de ellos sería, por ejemplo, los problemas mentales. Los problemas mentales, espero que este no sea su caso. Cuando tenga problemas mentales no va a permitir darse una correcta comunicación. Entonces, esos son los elementos y agregamos uno de ellos y sería, por ejemplo, y hablar al mismo tiempo. Si todos hablamos al mismo tiempo, nadie nos vamos a entender, ¿no? Entonces, estamos colocando ejemplos de ruido. Ahora sí, vamos a la resolución específica de estos 4, perdón, donde vamos a definir lo siguiente. Lo primero dice, a ver, vamos. María conversa con Pedro. Mire ese ejemplo, es muy bueno, ¿ah? Vamos a ver aquí. Dice, María conversa con Pedro en el parque acerca de lo que harán en Semana Santa. Quien está iniciando la conversación aquí es María, entonces María es la que inicia la conversación. Vamos a colocarle de otro color para que pueda usted entender que es la resolución, ¿ya? A ver, creo que este color creo que está bien, a ver. Ahí está María. Muy bien, entonces diríamos María. ¿A quién se lo dice María? María se lo dice a Pedro. Ahí está, entonces Pedro es el receptor. Si María está conversando, entonces ellos están en persona, están haciendo uso de el canal que serían las ondas sonoras. Acuérdense de eso, es elemental. Las ondas sonoras. Listo, aquí le ponemos ondas sonoras. Listo. Luego diríamos, ¿cuál sería el mensaje? ¿Ellos de qué están hablando? Recuerde usted que ellos están hablando, dice, acerca de lo que harán. El contenido de lo que harán en Semana
Santa. ¿Se da cuenta? En Semana Santa. Ahora, si ella está hablando, definitivamente está haciendo el uso de signos. Entonces sería en un código lingüístico, porque está haciendo uso de los signos, un código lingüístico, entre paréntesis, de repente colocamos qué idioma era, qué idioma es, está hablando en español, y el español era oral o escrito. En este caso sería oral, ¿no? Ahora, ¿de qué ellos están hablando, el referente? ¿De qué están hablando ellos? ¿De qué trata todo esto del acuerdo para Semana Santa? Algo están acordando ellos, ¿no? Para Semana Santa. Ahí está, le agregamos la mayúscula. Recuerde que va mayúscula porque es el nombre de una actividad. Ahí está, de una festividad. El contexto, ¿dónde se desarrolla? Dice, ellos dicen que están en el parque, entonces el contexto va a ser el parque. Aquí el contexto es el lugar, parque. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio del día de hoy. Decimos, los alumnos de cuarto año, perdón, aquí los alumnos de cuarto año del colegio El Señor es mi pastor leen la novela La Odisea en el aula. Los alumnos del cuarto año. Entonces, ¿quién es el emisor aquí? Básico diríamos que son los alumnos. Error. Cuando el alumno lee la obra, el alumno no le informa la obra le informa al estudiante. Entonces, aquí quien informa sería la obra, o en todo caso aquí sería el autor de la obra, el autor de la obra. Y si usted obviamente maneja algo de literatura, ¿qué diría quién escribió esa obra? Sería Homero, ¿verdad? Homero. Ahí está. Entonces, ¿quién has leído la obra? Es el receptor. ¿Quién es aquí? Los alumnos han leído la obra. Muy bien. Lo que sea que esté en la obra, ¿por dónde se transmite? Valga su redundancia, el autor, ¿por dónde transmite sus ideas? Por la obra, ¿ya? Entonces, aquí parece una redundancia, pero no es. Aquí el mensaje se transmite por la obra, o si quiere de manera específica, y coloca las páginas, coloca las páginas. Ahí está. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, pues, imagínense que no, aquí, por ejemplo, el mensaje, diríamos, la obra trata la vida azarosa de Ulises cuando quiere volver a su pueblo de Ítaca. Pero imaginemos que usted no sabe de qué va la obra, entonces sería el contenido de la obra. Ahí está. Imagínense que usted no sabe de qué va la obra. Ahora, código. ¿Qué diríamos código? El código, si está, por ejemplo, es una obra, está escrita, ¿no? Entonces, si está escrito es un código lingüístico, elemental. Entonces, diríamos lingüístico, código lingüístico. ¿En qué idioma estará eso? Aparentemente está en español y obviamente es escrito. Ahí está. El referente, ¿de qué trata esto de aquí? ¿De qué estamos hablando? De que los alumnos, en este caso vamos a colocarle el color azul. ¿A qué se refiere esto? A que los alumnos leen una obra. Esa es la temática de que estamos hablando, de que los alumnos leen una obra. El contexto, ¿dónde se desarrolla esto? Y ahí sí, digamos, el colegio, vamos a agregarle aquí, el colegio, si usted quiere ya le agrega, el Señor es mi pastor. Listo, entonces se da cuenta. Entonces, hasta allí tenemos el ejercicio 2 resuelto. Vamos al ejercicio 3. Decimos, Javier da 4 golpecitos a la puerta de la casa de Luis. Este sabe que es él y salen a jugar. Allí hay una complicidad fija, ¿no? Entonces diríamos, ¿quién es el emisor? ¿Quién inicia la conversación? En este caso, las señas sería, la señal, perdón, sería Javier. Entonces aquí colocamos a Javier. Javier, ahí está Javier. ¿Quién sabía ya el tipo de golpes que se iba a dar y que significaba algo? Era Luis. Entonces, Luis. Ahora, ¿por dónde se transmite el mensaje? Por ejemplo, ¿por dónde se transmite el mensaje? ¿Dónde diríamos? Se transmite el mensaje por el sonido de la puerta, ¿no? El sonido de la puerta aquí. Ahí está. El sonido de la puerta, o si quiere lo coloca ondas sonoras también. Pero, perdón, vamos a colocarle de azul, ¿ya? Por el sonido de la puerta por allí, el sonido de la puerta, donde ellos saben ya dónde es. Y si quiere aquí le colocan ondas sonoras, porque también llega por allí. Ondas sonoras. ¿Cuál es el mensaje? Aparentemente acá se dice que le da 4 golpecitos, sabe que tienen que jugar fútbol. Entonces, el mensaje aquí sería jugar
fútbol, aunque ellos ya saben ya, jugar fútbol. Ahí está, listo. ¿Cuál es el código? ¿Se está usando, le está diciendo, oye, vamos a jugar fútbol? No, ¿verdad? Entonces, cuando no le ha dicho de manera específica, sabemos que es un código no lingüístico, porque aquí es a través de una señal que ellos tienen, no lingüístico. Entonces, de manera específica diríamos una señal que ellos tienen. Ya han acordado qué significa eso. El referente, ¿de qué trata aquí? ¿De qué trata toda esta información? De lo que trataría sería, ¿de qué estamos hablando? Aquí de una señal para salir a jugar fútbol, ¿verdad? Porque de eso está tratando, de una señal que ellos tienen ya. El contexto donde se desarrolla la comunicación, se dice que se desarrolla en la casa de Luis. Ahí está, en la casa de Luis, perdón, de Luis, en la casa de Luis. Muy bien. Ahora sí, vamos al último ejercicio del día de hoy, porque después de ello van a venir los tipos. Y diríamos lo siguiente. Miguel va a la playa y ve una bandera roja. Muy bien. ¿Quién es el emisor? En este caso es la persona que puso la bandera roja, porque recuerde que Miguel cuando ve una bandera roja interpreta algo, pero no es que Miguel informe a la bandera, sino la bandera le informa a él, es una señal, ¿no? Entonces diríamos ¿quién puso allí? ¿Quién envió la información? En todo caso la persona, o en este caso el municipio o la entidad, la persona que puso la bandera. ¿Por qué puso la bandera? Porque de repente decía zona de peligro, no puede entrar al mar, está muy movido por ahora. ¿A quién se le envía el mensaje? A todo bañista, en este caso a Miguel. A Miguel se le está anunciando, a Miguel. Ahora, el canal, ¿por dónde se transmite el mensaje? ¿Por dónde se transmite aquí? Por el color, ¿no? Porque aquí el color está significando algo y Miguel lo interpreta. ¿Cuál es el mensaje? El rojo, ¿qué significaría? Que no debe ingresar a la playa. Entonces, se da cuenta, no debe ingresar a la playa. ¿Cuál es el código? ¿Será código lingüístico cuando está usando la lengua, el sistema de signos? No, ¿verdad? Entonces sería código no lingüístico. Aquí le ponemos código no lingüístico. Ahí está, código no lingüístico. Vamos a agregarle aquí la diéresis también. Ahí está. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? Diríamos que sería de una persona que ve una señal en la playa, una señal, aquí que es la bandera, en la playa, listo. ¿Dónde se desarrolla esto? ¿Cuál es el lugar? Obviamente la playa, ahí está. Entonces se da cuenta, poco a poco hemos ido nosotros resolviendo los ejercicios. Ahora vamos a la parte no menos importante, de hecho es muy, muy, muy interesante este de aquí. Vamos a moverlo un poquito más abajo porque se ha movido. Vamos a esto. Señala los tipos. Para eso de los tipos necesitamos tener en cuenta el cuadrito que yo les había mencionado. Por ejemplo, nos ubicamos en la parte de aquí para que recuerde usted. Ahí está. De este cuadro nos vamos a valer, para poder resolverlo. Entonces nos ubicamos en el ejercicio que estaba allí el día de hoy y vamos a decir el primer ejercicio, número 1, que nos da en el ejemplo. Dice, señala los tipos de situaciones siguientes. Por ejemplo, María y José hablan por teléfono, dice que es indirecta, bidireccional, privada y lingüística. Ok, vamos, porque yo sé que de repente usted no me está comprendiendo mucho. Vamos a la primera. A ver, los herederos leen un testamento escrito para ellos años atrás. La pregunta sería, vamos aquí, vamos en orden, diríamos, según el tipo de código, ¿sería lingüístico o no lingüístico? Si está leyendo, sería lingüístico, o sea, ¿verdad? Lingüístico, ahí está, lingüístico. Porque lo está leyendo, entonces sería lingüística. Ahora, según ellos, según la relación del emisor, ¿es intra o interpersonal? Por ejemplo, aquí estamos agregando uno, sería interpersonal porque
Ellos están allí reunidos, interpersonal, muy bien. Aparte de ello, sería según el espacio, directas cuando están en el mismo lugar e indirectas cuando están en lugares diferentes. Entonces aquí sería directa porque al parecer ellos están en el mismo lugar. Después de ello sería unidireccional o bidireccional. Si ellos están leyendo, ellos no le preguntan al testamento. El testamento ya está escrito allí, lo que sea que esté estipulado. Entonces, el testamento solo envía información, no recibe información. Entonces, sería unidireccional, unidireccional. Listo. Y por último, diríamos, según el tipo de emisor, ¿es pública o privada? Si aquí dice los herederos, parece que hay varios, entonces es pública. Ahí está, es pública porque hay varios. Ahí está. Siguiente. Álvaro conversa, vamos a este ejercicio, dice, Álvaro conversa con un psicólogo en la oficina de este último, o sea, en la oficina del psicólogo. Lo primero sería, si están conversando, sería, según su código, sería lingüístico, obviamente, porque están conversando. Muy bien. Según la relación del emisor, si es intra o interpersonal, ellos están platicando, entonces es interpersonal, porque recuerda que intra es cuando habla por sí solo, habla consigo mismo. Interpersonal, muy bien. Ahora, según el espacio, ¿es directo o indirecto? Indirecto cuando está en el mismo lugar, indirecto cuando está en lugares diferentes, pero como está en el mismo lugar, entonces es directa. Y por perdón, y según la dirección del mensaje sería unidireccional o bidireccional. Unidireccional cuando solo envía, pero aquí si los dos están conversando, entonces sería bidireccional. Y por último, diríamos que según es pública o privada. Entonces aquí, si hay solo dos nada más, se considera privada, ¿no? Se considera privada. Muy bien, bidireccional, direccional. Ahí está, le hemos puesto doble. Ahí está, bidireccional. Muy bien. Vamos, siguiente ejercicio. El candidato saluda con la mano al público asistente al meeting. Ahí está. Entonces, miren, ve. A ver, el candidato saluda con la mano. Entonces decimos la primera. Si él está saludando, no está diciendo nada, entonces sería no lingüístico, porque no está hablando, no lingüístico. Ahí está, no lingüístico. Listo. Después de ello sería, según la relación, sería intra o inter. Intra solo, inter con varios. Si él está hablando a muchas personas, sería interpersonal. Ahí está. Después de ello vamos al siguiente. Según el espacio, ¿es directa o indirecta? Según el espacio, por ejemplo, directa con el mismo lugar, indirecta lugares diferentes, pero ahí está rodeado de sus simpatizantes, entonces es directa. Luego tendríamos, según la dirección del mensaje, él tan solo habla nada más. Él está dando su meeting, entonces sería, tan solo sería unidireccional, porque solo habla. Unidireccional, ahí está, unidireccional. Y por último, diríamos si es pública o privada, obviamente que esta es pública, ¿no? Obviamente que esta es pública. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Mire, es un ejercicio sencillo, pero que de todas maneras debemos de tener en cuenta. El entrenador da indicaciones a las jugadoras en un costado del campo de juego, perdón. Entonces, si él está dando indicaciones, está hablando, obviamente habla, entonces sería lingüístico, ahí está, tipo de código lingüístico. Intra o inter, obviamente sería interpersonal, interpersonal, muy bien. Directa o indirecta, si está en el mismo lugar, entonces sería directa, ahí está. ¿Él tan solo habla o las chicas le preguntan? En este caso dice que él solo da indicaciones, entonces sería unidireccional. Listo. ¿Pública o privada? Obviamente que pública porque son más de dos personas, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Miren, estamos avanzando. Solo hay este ejercicio 8. Vamos al siguiente y decimos, a ver, Marco lee los requisitos para inscribirse en un concurso de cuentos. Si él está leyendo, quiere decir está leyendo la lengua, entonces sería lingüístico. Ahí está, lingüístico. Intra o inter. Obviamente, si él tan solo está leyendo, solo recibe la información, perdón, intra o inter. Intra o inter, perdón, me estaba guiando de otro ejercicio. Entonces, cuando dice Marco lee los requisitos para inscribirse en el concurso de cuentos, él
solo está hablando consigo mismo, no, sino que la comunicación se está dando entre el autor del que hizo las bases y Marcos. Entonces, interpersonal, ahí está. Muy bien. ¿Directa o indirecta? Sería aquí indirecta porque no está con la persona que escribió las bases, solo está con las bases nada más. Entonces, la persona que lo escribió de repente está en otro lugar, entonces es indirecta. Unidireccional o bidireccional. Aquí sería solo unidireccional porque las bases solo te comentan algo, no te dan el espacio para que le preguntes, no le vas a preguntar a las bases, tendrías que preguntarlo a quien creó las bases. Entonces sería unidireccional. Muy bien, si he escrito unas bases, quiere decir que es para que se escriban varias personas, por ende es pública. Ahí está. Siguiente, el ejercicio 6 dice lo siguiente, a ver, vamos. Dice, el profesor de lengua conversa amenamente con sus alumnos en el aula, o sea, yo, mi persona. Vamos a ver, diríamos entonces, si es el profesor de lengua, conversa, obviamente está hablando, al profesor le encanta hablar, entonces diríamos lingüística. Intra o inter, obviamente interpersonal, porque está interpersonal, porque está hablando con varias personas. Muy bien, directa o indirecta. Aquí sería directa porque está al lado de sus alumnos. Unidireccional, no, porque habla y tal vez los alumnos le preguntan y él pregunta también. Entonces sería bidireccional porque los dos están bidireccional. Listo, ahí está. Y la última sería público o privado. Obviamente tendría que ser pública porque son varios alumnos. Con el penúltimo ejercicio, el árbitro toca el silbato, saca la tarjeta roja y se lo muestra a los jugadores. Según su tipo, recuerda que estamos hablando según su tipo. Entonces, si solo sacó la tarjeta, sería lingüística, ¿no? Lingüística aquí. Muy bien. Vamos a ver. Una preguntita, vamos a ver por acá. ¿Sí, todo está bien por acá? Sí, sí, todo está bien. A ver, aquí dice, el árbitro toca el silbato. No dice nada, solo tocó el silbato, entonces sería aquí no lingüística. Ahí está, no lingüística. Ahí está, no lingüística. Entonces, está con los jugadores, entonces es interpersonal. Ahí está. Directa o indirecta. Obviamente está al lado allí de ellos, entonces sería directa. Muy bien. Bidireccional. Bidireccional podría ser acá, dependiendo del caso, porque unidireccional es cuando solo envía la información, pero aquí de repente los jugadores le van a preguntar, pero no sucede a menudo, entonces solo sería unidireccional nada más, porque él tan solo va a enviar la información unidireccional y obviamente sería pública porque se lo va a decir a un jugador, pero que también hay mucha gente por allí. Y terminamos con el último ejercicio diciendo lo siguiente. Se anuncia una campaña de vacunación masiva por la radio. Una campaña masiva. Entonces, si se anuncia, está hablando. Entonces es lingüística. Ahí está. Interpersonal o intrapersonal. ¿Habla consigo mismo? No, sino con varias personas. Entonces sería interpersonal. Muy bien. ¿Directa o indirecta? No, porque no sabemos quién lo está hablando. De repente ya está grabado, ya entonces es indirecta. Ahí está. Unidireccional, sí, porque tan solo está dando información. Unidireccional, muy bien. Y sería pública, obviamente, pública. Ahí está. Entonces, hasta allí fueron los ejercicios del día de hoy. Esta partecita de aquí es la tarea domiciliaria, la sección que usted quiere hacer siempre porque quiere demostrar que ya aprendió. Entonces, esta partecita lo va a hacer usted en su cuadernito, va a resolver estos ejercicios. Ahora sí vamos a resolver la parte de, y con esto terminamos, la parte del módulo de la institución educativa. Y usted sabe cómo es para marcar, va a ser un poco más sencillo, ¿no? Entonces decimos a la primera, a ver, en la número 1, el mensaje se define como, diríamos obviamente que el mensaje es la información codificada. Muy bien. Pónganme atención para poder continuar y con eso terminamos. Son solo 15 ejercicios nada más. 2. La comunicación es. ¿Qué es la comunicación? Obviamente que la comunicación yo les había dicho que es el acto de transmitir información. Entonces, mire, ve, aquí está. La transmisión de informaciones de signos. Ahí está. Listo. 3. De los siguientes enunciados, vamos a ver cuál es cierto. ¿La comunicación es solo lingüística?
Aquí nos está diciendo cuáles son verdaderos. A ver, la comunicación es solo lingüística. Vamos a ver, la comunicación es solo lingüística. También es falsa la comunicación, ¿no? Entonces, la comunicación es solo lingüística, puede ser, pero también hay no lingüística. Entonces, esa es falso. La uno es falso. A ver, vamos buscando las verdaderas. El referente es la idea a la cual alude el mensaje. Esta sí es cierto. Ahí está. Sí es cierto. ¿El canal puede ser un ambiental o técnico? No, el canal no. El contexto sería en todo caso ambiental o técnico. Entonces, aquí se da cuenta usted que tenemos que la respuesta correcta solo es la 2. Ahí está, la 2. Muy bien. Siguiente. La información codificada que el emisor transmite en el acto comunicativo es, obviamente, si la información que el emisor envía, ¿qué es? Obviamente, el mensaje, pues, porque es lo que envía. 5. Cuando Mario comenta un poema de Pablo Neruda a sus amigos, Mario viene a ser, obviamente, si él está hablando, obviamente que tiene que ser el emisor. Muy bien. 6. En el medio por el cual se desplaza el mensaje, ¿por dónde se envía? Obviamente que se envía por el canal. Ahí está, el canal. Muy bien, vamos a la otra columna que ya terminamos. Decimos, los trinos de las aves en un cortejo es un tipo de comunicación. ¿Qué serán los trinos de las aves? Obviamente, si son animales, es no humana. Muy bien. 8. 8. Dice, los jeroglíficos, grafitos o ideogramas son tipos de comunicación. Miren, los jeroglíficos son comunicación lingüística o no lingüística. Empecemos por allí. Entonces, la respuesta correcta aquí sería lingüística. ¿Por qué? Porque los jeroglíficos son letras antiguas, pero que aún así siguen siendo signos. Y los grafitos o ideogramas también son letras antiguas. Entonces, si hace uso de un sistema de signos, es lingüística. 9. La redundancia tiene por objetivo, yo lo que había dicho era recalcar o remarcar la información. Ahí estaba, remarcar y precisar la información. 10. 10 dice, cuando acudimos a un kiosco de periódico y quedamos estupefactos por los titulares tan escandalosos, el editor ha codificado un buen... ¿Qué habrá codificado en este caso en la 10? Obviamente que ha hecho un buen mensaje, por eso que nos llama la atención. Ahí está. Siguiente, 11. La 11 está resuelta y vamos a explicar el por qué. El alumno no atiende aunque estén en silencio. Obviamente que eso es un ejemplo de ruido porque él no quiere prestar atención. Siguiente, la número 12. No es un ejemplo de código. Esta está muy sencilla. ¿Cuál no sería un ejemplo de código? Un vidrio, pues porque eso no tiene nada que ver aquí en la número 12. Un vidrio. Muy bien. Y terminamos con estas tres últimas, ¿no? Donde dice, en Juan no trajo el periódico, predomina el elemento de la comunicación denominado, aquí tan solo está diciendo, Juan no trajo el periódico. Entonces, aquí solo está hablando, nada más. Entonces, solo sería el emisor. No está diciendo quién lo está escuchando ni nada. Entonces, solo el emisor. 14. Dora envía a Luisa una tarjeta de saludos por su onomástico. El referente, o sea, la temática de lo que están hablando aquí, obviamente sería de el cumpleaños, ¿no? Del cumpleaños. Y terminamos con este ejercicio de la UNI 2006-1, donde dice, señala cuál de las siguientes afirmaciones refieren correctamente a los procesos de comunicación. Y vamos a ver aquí la correcta, a ver. ¿La intención del hablante es lo que se quiere decir? ¿Qué la intención es lo que quiere lograr? Obviamente, esta es verdadero. Siguiente, ¿el código es un sistema de signos que se valen los hablantes? Claro que sí. Ahí está. Y la número 3, ¿la situación comunicativa es el contenido? No, el contenido es el mensaje. Entonces, esta no tiene nada que ver. Lo correcto sería solo la B. Entonces, hasta allí han sido los ejercicios resueltos hasta el día de hoy. De aquí lo que continúa, obviamente, es su tarea, que es para marcar nada más aquí de el módulo donde usted va a tener que marcar cada uno de ellos. Y en todo caso, yo ya lo había estado resolviendo, pero vamos a nosotros hasta aquí quedarnos. Ahora, entonces, yo quería agradecer a ustedes por su atención debido a que ha sido muy entretenido el día de hoy explicar esta clase.
Entonces, muy agradecidos por su atención. Espero que les haya sido de mucha ayuda y nos veremos hasta la próxima ocasión.